haremos la importancia del ratio glicina-angiotensina y cómo ese puede predecir de una manera muy óptima cómo será nuestra salud y nuestra longevidad a largo plazo. Igual ya sabemos la importancia del ratio omega 6 y omega 6, cómo se puede predecir nuestras posibilidades de enfermedad cardiovascular, muerte por todas las causas e inflamación. Pero existen muchos más ratios en nutrición que igualmente debemos conocer. Uno de los más importantes es el ratio cobre-zinc. Y en ese video resolveremos todas las dudas sobre este ratio, entendiendo qué es, por qué es tan importante, cómo tener un ratio correctamente y las consecuencias de tener un ratio tanto a favor del zinc como a favor del cobre y los beneficios de tenerlo de manera adecuada y cuando sean esas situaciones. Bueno, empezamos sabiendo qué es. Bueno, el ratio cobre-zinc es la medida crucial en el análisis nutricional y funcional que compara la cantidad de cobre con la cantidad de zinc en el cuerpo, especialmente en la sangre y en los tejidos como el cabello, indicando el equilibrio de estos dos minerales esenciales. Bueno, el ratio ideal obviamente va a depender de muchas situaciones, pero por lo general está de 8 a 10 a 10 a 1 a favor del zinc. O sea que por cada gramo de zinc, o sea que por cada gramo de cobre consumamos de 8 a 10 gramos de zinc, aunque se considera un ratio aceptable hasta 15 a 1 a favor del zinc. O sea que por cada gramo de cobre consumamos 15 gramos de zinc. No nos podemos pasar de ahí. Y se cree que la proporción óptima de cobre-zinc en el suero o plasma se encuentra entre 0.7 y 1. Las personas tienen por lo general un ratio cobre-zinc bastante regulado. El problema viene casi que siempre con enfermedades específicas como la enfermedad de Wilson o con la suplementación, especialmente con lo que viene a ser zinc, que a veces las personas se suplementan con zinc para dar beneficios al sistema inmune o beneficios en la testosterona y así, y se terminan desregulando el ratio cobre-zinc. Con la dieta es casi imposible tener ese ratio desregulado porque realmente son minerales que están bastante presentes en los alimentos. Pero bueno, empecemos viendo las fuentes de zinc. El zinc está más que todo en los alimentos de origen animal, siendo las carnes, los pescados y los mariscos los reyes en ese aspecto. Los mejores son las ostras, como probablemente sepas, ya que 100 gramos de ostras significa 32 miligramos de zinc, lo que equivale al 291% de nuestros requerimientos de zinc, unas cantidades inclusive mayores que algunos suplementos. Otros mariscos como el cangrejo, camarones o yeguires también son fuentes absurdamente altas de zinc. En cuanto a la carne, por ejemplo, 100 gramos de carne de res contiene 4,8 miligramos de zinc, lo que equivale aproximadamente al 44% de los requerimientos diarios de zinc. Y otras carnes como el cerdo pueden tener un poquito más. Los pescados tienen cantidades muy variados. Pescados más tradicionales pueden tener unos 3-4 miligramos como la carne y pescados más grasos o de mariscos pueden tener hasta 19 miligramos, siendo pescados como sardina y caballa y algunos como la anguila los que más zinc tienen. Y el huevo, bueno, un huevo grande tiene el 5% del zinc que necesitamos. Y si queremos lácteos, tenemos por ejemplo 100 gramos de queso cheddar que nos dan el 28% del zinc que ocupamos y 100 gramos de leche entera y una taza de leche entera nos dan el 9% del IR5. En cuanto a los alimentos vegetales, esos tienen bastante zinc. El problema con los alimentos vegetales es que también contienen antinutrientes, específicamente fitatos o oxalatos o taínos que pueden gelar y disminuir la absorción del zinc en tu cuerpo. Y el tema es que esos antinutrientes no atacan tanto el cobre, por lo que si comemos una dieta alta de antinutrientes es más probable que tengamos menos zinc que el que deberíamos. Las legumbres son las mejores en ese aspecto. Tenemos cosas como las lentejas, los garbanzos, los guisantes o los frijoles que contienen aproximadamente del 10 al 12% del zinc que ocupamos. Los frutos secos como piñones, maní, anacardos y almendras contienen una cantidad significativa de zinc. Por ejemplo, una porción de 28 gramos de anacardos contiene el 15% de las IR de zinc. Las semillas también son muy buena fuente de zinc. Bueno, por ejemplo, las de cáñamo son las que más tienen, ya que 30 gramos de semillas de cáñamo tienen 43% del zinc que ocupamos. Igualmente existen otras como las de sésamo, chía o calabaza que tienen cantidades significativas. Y los cereales integrales como el trigo integral, la quinoa, el arroz integral o la avena integral contienen altas cantidades de zinc. Y por ejemplo, si queremos tubérculos, una papa contiene 1 miligramo de zinc, lo que es el 9% del IR zinc. Y vegetales como las coles, espárragos, espinacas u hongos nos pueden dar el 3% de zinc que ocupamos por cada 100 gramos. Lo mismo que una porción de chocolate negro de 10 gramos que dependiendo de qué tan negro sea el chocolate nos da más o menos zinc, pero aproximadamente nos da de 3 a 5% del IR por 10 gramos. Aunque comamos 200 gramos de carne es suficiente para conseguir el 90% del zinc y el 10% restante lo cumplimos sin ningún tipo de problema con el resto de la dieta, comamos lo que comamos. Y el cobre es incluso más sencillo de conseguir que el zinc, porque el cobre está prácticamente en todos los alimentos vegetales que existen, pero tenemos que el hígado es la mejor fuente de cobre que existe y en general las vísceras son increíbles fuentes de cobre. Específicamente hablando
del hígado, una rebanada de 67 gramos representan 10,3 miligramos de cobre, el 1144% de nuestra IR de cobre, una cantidad absurdamente alta. Igualmente, como te dije, otras vísceras como riñón o corazón igualmente son muy buenas fuentes. Las óseos igualmente son muy buena fuente de cobre, ya que nos aportan 7,6 miligramos por cada 100 gramos, que es el 844% de cobre, al igual que otros mariscos como almejas, mejillones, langosta o calamar. También podemos hablar de la espirulina, que en un próximo video te hablaré de ella, que una sola cucharada son 7 gramos de alimento, contienen el 44% del cobre que necesitamos, y los hongos nos pueden brindar el 89% del cobre por porción. Igualmente los frutos secos son una muy buena fuente. Por ejemplo, 28 gramos de almendras pueden darnos del 33 al 67% del cobre que necesitamos, y una porción de semillas de sésamo tiene el 44% del mismo. Igualmente, semillas de girasol o frutos secos como nueces del Brasil, maní, pistachos o castañas son riquísimos en cobre. Tenemos vegetales de hoja verde como espinacas, acelgas, coles, zanahoria o espárragos que nos pueden dar el 44% de nuestro cobre por cada 100 gramos. Igualmente se encuentran legumbres como la garbanzo, lentejas, soja o frijoles, que tienen cantidades menores pero igualmente interesantes, y también se encuentra en cereales integrales como avena integral, trigo integral o trigo sarraceno, y igualmente chocolate negro en papas y otros tubérculos son muy buena fuente de cobre. El tema es que el cobre no se encuentra en los elementos de origen animal, o sea, no es que no tenga. La carne roja puede tener un poquito, pero en comparación con el zinc tiene mucho menos. La carne roja tiene como el 20% del cobre que necesitamos, y la carne blanca tiene apenas como el 5 o el 7% del cobre. Igualmente los huevos tienen mucho más zinc que cobre, etcétera. Pero igual, como te menciono, es casi imposible no tener un buen ratio cobre-zinc con la dieta. Tenemos que suplementarnos con alguno o tener alguna enfermedad para lograr el ratio. Bueno, antes de la importancia, quiero recordarte que te suscribas a este canal, y dale like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me ayuda a crecer, no te hará más hacer mejores videos de mercurial, mejor explicados y mejor editados, no te hará más investigar más sobre lo que tanto yo como las personas pueden ver mucho en extremadamente nutrición. Bueno, las alteraciones en la homeostasis del cobre pueden influir en el desarrollo del cáncer de diversas maneras, incluyendo la capacidad para promover el crecimiento tumoral y estimular la angiogénesis. Además, las células cancerosas en proliferación tienen una demanda de cobre, y controlar o reducir la concentración de cobre puede ser útil para el tratamiento contra el cáncer, puede ayudarlo, no es que nos va a curar, pero nos puede ayudar. Por otro lado, la deficiencia de zinc puede causar daño oxidativo en el ADN y puede alterar los respuestas de reparación. Según un estudio de corte poblacional con casi 2.000 pacientes con cáncer de mama, la proporción de cobre o zinc era un buen predictor de supervivencia tras el diagnóstico. Especialmente los resultados indican que una proporción más alta de cobre a zinc se asocia con menor supervivencia, aunque no se observó lo mismo con los oligoelementos en separado. Además, hacemos una revisión sistemática con 3.500 pacientes con cáncer de pulmón que revelaron que esos pacientes sean significativamente más cobre que zinc a comparación de los 3.314 controles sanos. Por el contrario, un estudio de 2022 con cáncer de endometrio encontró que niveles más bajos de cobre y zinc pueden estar asociados con mayor riesgo de aparición del cáncer. Supuestamente había una menor incidencia de cáncer en personas con ratio cobre-zinc de 1,20 a 1,46, que es mayor que la relación óptima de 1,7 a 1 que te mencioné al principio. El cobre y el zinc desempeñan un papel clave en la salud inmunitaria, y la deficiencia de zinc por sí sola, como te menciono mucho, se asocia con problemas en el sistema inmune, enfermedades infecciosas como malaria, VIH y infecciones respiratorias. La relación cobre-zinc puede ser un biomarcador de infecciones de inicio temprano, como lo muestra un estudio que relacionó la ingesta cobre-zinc más alta en niños y adolescentes con afección en vías respiratorias. En recién nacidos, la relación cobre-zinc alta aumenta el riesgo de infección en vías respiratorias y puede ser un posible biomarcador de infecciones de inicio temprano. Se reportó también una relación cobre-zinc alta en niños con malaria y adultos con neumonía, y también se relacionó con problemas mentales como el Alzheimer, trastorno por déficit de atención, trastorno por espectro autista, la epilepsia, la depresión, el TDAH y el trastorno bipolar. Un estudio de niños con TDAH observó niveles reducidos de magnesio y de zinc y niveles un poco más altos de cobre en muestras de cabello y de orina en niños diagnosticados, y también se ha relacionado un exceso de cobre con el TEA. Los autores explican que la toxicidad del cobre influye en el TEA de varias maneras. Primero, alterando cómo tu cerebro usa neurotransmisores como dopamina, serotonina, GABA o epinefrina, y reduciendo la conversión de glutamato a GABA, que son dos neurotransmisores involucrados directamente en las actitudes impulsivas, aunque se necesita más investigación. También hay otra relación de cobre-zinc como marcador de la epilepsia, y otro estudio ha estudiado la relación cobre-zinc en pacientes con diagnóstico de trastorno bipolar. Básicamente, los que tienen bipolaridad y epilepsia tienen niveles de cobre más altos que de zinc, y en
comparación con los pacientes sanos tienen residuos de cobre zinc más altos. Un estudio concluyó que unos niveles elevados de cobre pueden proteger contra la enfermedad de hígado graso no alcohólico en hombres, pero un nivel elevado de cobre también se asocia con obesidad. Un estudio reciente con datos del NAGES en niños de 8 a 18 años reveló que la relación cobre-zinc se asocia con una alta probabilidad de sobrepeso u obesidad, y una proporción más alta de cobre a zinc también se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 2. Un estudio reveló que las mujeres que consumían mucho más cobre que zinc tenían mayor riesgo de diabetes tipo 2, y ese estudio también reveló que una proporción más baja de cobre a zinc se asocia con menor riesgo de diabetes tipo 2, especialmente en mujeres obesas. En personas que ya padecen diabetes tipo 2, un poco más de cobre que de zinc va a agregar la inflamación y se puede asociar con enfermedad renal diabética. Tenemos mucho más problemas por tener más cobre que por tener más zinc. Se asocia más que todo con mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, mayor riesgo de problemas neurodegenerativos, mentales, autismo, etcétera, mayor riesgo de infecciones y enfermedades virales y mayor riesgo también de problemas metabólicos. Pero no es que tengamos que excedernos en zinc, tenemos que tener el ratio adecuado. Y para tener un ratio cobre-zinc saludable, la clave es simplemente comer bien, comer buenas fuentes de zinc, pescados, mariscos, legumbres, lo que sea, y comer de vez en cuando hígado o cosas así para obtener el cobre. Si nos suplementamos con zinc, lo recomendable es que sinceramente vayas a un médico para que te mande bien los suplementos como los deberías tener, pero podría ser útil el tema del hígado o las ostras, que son alimentos bastante altos en cobre, para no desregularnos tanto. En conclusión, la relación cobre-zinc es clave para nuestra correcta salud, es decir, para el buen funcionamiento de nuestro metabolismo, sistema cardíaco y para prevenir el cáncer. Es difícil que una persona que no tenga enfermedades o que tenga una dieta sana tenga una relación desregulada. El problema viene con los suplementos y por eso deben ser dictados por un profesional. Muchas gracias.